Vamos a estar hablando hoy acerca del tema Caminando con Cristo en el fuego. Vamos a ver de qué se trata nuestro tema, Caminando con Cristo en el fuego de la prueba. Si ya tiene ahí la palabra, hermanos, dice 1 de Pedro 4, verso 12, dice: Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces allí, hermanos, en el versículo 12, ahí está el título de nuestro mensaje. Nos habla allí, hermano, acerca del fuego de la prueba, caminando con Cristo en el fuego de la prueba. Lo primero que necesitamos aclarar, este no es un fuego, hermano, que destruye, este no es un fuego de juicio, este no es un fuego consumidor. Por el contrario, este fuego de la prueba nos habla a nosotros de un fuego purificador. Nos habla de un fuego, hermano, que la vida, como se somete la plata y el oro del fuego de nuestras pruebas. En la vida llegan todas clases de pruebas. La mayoría de ellas llegan en forma inesperada, el modo que no pensamos, que no imaginamos. A veces las pruebas no vienen de a una, a veces aparecen como lluvia, como tormentas, y de un momento a otro nos encontramos envueltos, atrapados en un remolino de problemas. Y no sabemos cómo empezó y no sabemos cómo pasó. Entonces Pedro dice: no quiero que estén sorprendidos por el fuego de diversas pruebas. No es una sola, son muchas. Y van a aparecerse, se van a cruzar en nuestro camino, en nuestra vida, más de una vez. Y la Biblia nos exhorta a tener una actitud frente a esas pruebas. Ustedes recuerdan cuando en Santiago capítulo 1 y versículo 2, él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En cuántas pruebas dice? Diversas, cantidad, de todo tipo. Pruebas económicas, pruebas espirituales, pruebas morales, pruebas familiares, pruebas sociales, diversa cantidad de pruebas. Y entonces Santiago dice que frente a eso nuestra actitud debe ser tener por sumo gozo. Y uno dice: pero yo no soy masoquista, a mí no me gusta sufrir, ¿cómo voy a tener gozo? Porque allí en esas pruebas que nos toca pasar hay encerrada una lección para nosotros. En esas pruebas hay una enseñanza que tenemos que descubrirla, que tenemos que aprenderla para poder crecer, para poder caminar con Jesús en medio del fuego de la prueba y para que nuestra fe salga fortalecida, purificada, más valiosa que el oro. Eso es lo que está hablando Pedro. ¿Por qué él habla este mensaje? Porque a los hermanos que él escribió estaban en el exilio, eran expatriados. Estaban lejos de la frontera de su país, estaban en lugares lejanos, quizás un idioma diferente al de ellos, una cultura diferente, una manera de alimentarse, de vestirse diferente. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe y él le estaba animando a que en medio de las pruebas aprendan la lección para salir con una fe más fortalecida y más purificada. Ahora Santiago, lo que mencioné, dice: tened por sumo gozo. Y esa palabra es muy curiosa, la palabra tened por sumo gozo, porque esa palabra tened es un término comercial que se usaba en el mundo de los negocios y es la palabra que nosotros traducimos en nuestra lengua como evaluar. Tened por sumo gozo
evaluad el gozo, miren el precio, miren el valor que tiene. La prueba nos puede dar una lección que nos va a enriquecer. La prueba nos puede dar a nosotros, hermanos, a la hora de sacar cuenta, una suma en nuestra fe. Padecemos la prueba, sufrimos, nos desorientamos. Cuando estamos en una prueba, estamos en tiempos de confusión. No sabemos para dónde ir, no sabemos por dónde disparar, no encontramos la puerta de salida. Y algunas de las pruebas que llegan a nuestra vida son duraderas, no es cuestión de minutos o de horas. A veces se instalan por tanto tiempo que uno sospecha si esa prueba no se va a quedar a convivir toda la vida con nosotros, ¿no? Entonces tengo que tener una buena actitud y enfrentar la prueba con gozo. Jesús nos advirtió, hermanos, con estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, dijo él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción. Ya estamos advertidos, hermano, que esas cosas llegan, que esas cosas pasan en nuestra vida. Las aflicciones, hermano, se nos vuelven un trago amargo, difícil de digerir. Hay pruebas que son así, son como un trago amargo, difícil de digerir. Nos cuesta aceptar por qué pasamos por esas cosas. Y hermanos, cuando miramos en la Biblia, nosotros miramos personas como José, ¿se acuerdan? El menor de los hijos de Jacob, aquel que fue abandonado por sus hermanos en una cisterna y después fue vendido como esclavo. Y después cuando llega a Egipto y consigue trabajo porque lo compra Potifar, que era uno de los generales del faraón. A ese hombre sirvió en toda la casa del faraón, pero su mujer, la mujer de Potifar, mintió y lo acusó de un intento de violación, y José terminó en la cárcel. Y era el hombre más bueno y era el hombre más puro, y las pruebas fueron difíciles, y allí en la cárcel conoció al jefe de los coperos y conoció al jefe de los panaderos, y luego como él les reveló unos sueños, luego en un tiempo de dificultad el faraón necesitaba una revelación y lo buscaron a José en la cárcel, y José comenzó a escalar posiciones hasta que llegó a ser el segundo hombre después del faraón, fue el hombre más poderoso. Y cuando usted llega al final de la historia de José, el hombre que vivió de pruebas en pruebas, llega a Génesis capítulo 50 y versículo 20, y él le dice a sus hermanos: ustedes obraron conmigo para mal, pero Dios lo guió a bien todo lo que me pasó. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Que pasó por el fuego de la prueba, pero aprendió la lección. Todo lo que el pobre José sufrió, todo Dios lo guió para bien. Pero cómo nos cuesta aprender eso, y cómo nos cuesta entender, cómo nos cuesta aceptar. Y hasta a veces con los dientes apretados miramos al cielo y le decimos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero dice que el Señor Jesús camina con nosotros en el fuego de la prueba. No nos tiene que tomar por sorpresa. Y ya conocemos bien la historia de Job. Yo me anoté aquí un texto de Job que dice así. Dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Otra vez, esto lo dijo un amigo de Job, pero dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso es Job 5, verso 7. Ahora, ninguna prueba, hermano, y puede poner entre paréntesis, ninguna desgracia viene por casualidad. Ninguna de esas cosas llegan a nuestra vida por casualidad. Todas ellas traen un mensaje, todas ellas tienen un propósito de Dios. Por eso dice Santiago: no sufran, no se atormenten, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en el medio de las pruebas, porque esa es la etapa donde Dios trabaja en nuestra vida, donde nosotros reflexionamos, repasamos nuestra vida. Dios, ¿qué pasó? Estoy aquí en un pecado oculto. Dios, ¿qué pasó? Me he olvidado de ti, te he abandonado. A veces nos lamentamos y decimos: estas clases de pruebas me vienen porque me olvidé de Dios, porque no me ocupé de Dios, porque le di la espalda a Dios, porque viví como quise. Pero sea como sea, en el medio de la prueba, ahora sí pienso en Dios. Y ahí empiezo a aprender la lección. Y ahí empiezo a mirarme en el espejo en mi vida y a descubrir las fallas.
Como cuando me miro y me noto despeinado, los varones nos miramos y dicen, oh, ¿cuántos días que no me afeito? Nos miramos con preocupación, esta arruguita no estaba la semana pasada. Estas canas no figuraban en el mapa de mi cabellera. Cuando nos miramos en el espejo descubrimos un montón de cosas. Así es en nuestra vida espiritual. Cuando estamos en el medio de las pruebas entramos a mirar y a mirar con más atención qué cosas hemos hecho. Y empezamos a ver cuánto le hemos fallado a Dios, cuántas decisiones equivocadas hemos tomado. Y ahora no puedo yo lastimarme, tengo que tomar por sumo gozo. Estoy en diversas pruebas, hay una lección para mí. Voy a escarbar en las pruebas. ¿Cuál es la lección? ¿Por qué? Porque si aprendo la lección, mi fe va a ser más valiosa que el oro. Si aprendo la lección, voy a aprender a conocer a Dios mejor todavía. Porque antes lo tenía Dios a la distancia, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job vio que Dios lo sacó de la prueba, dice, pero ahora mis ojos te ven. A veces somos religiosos, miramos la Biblia un poquito, venimos a la iglesia a algunas reuniones, hablamos alguito de Dios por ahí, hacemos un comentario de Dios, pero somos como Job, de oídas, todo de oídas te había oído. Pero cuando estamos en la prueba, ahí sí lo podemos ver a Dios como el poderoso gigante que hablaba Jeremías. Porque Jeremías lo vio a Dios como poderoso gigante en medio de la prueba. Fue allí en el capítulo 20 de su libro, verso 7 en adelante, él propuso en el corazón, dice, no voy a predicar más en el nombre de Dios. Estaba enojadísimo con Dios. Dice, no voy a predicar más en tu nombre. Y ni bien terminó de decir eso, dice Jeremías, y de pronto sentí como un fuego en mis huesos, dice, no lo pude resistir. Era Dios que le estaba mostrando el propósito, y continúa ahí, 20:11 de Jeremías, y dice, y lo vi a Dios como poderoso gigante. A veces Dios, hermano, nos mete en diferentes pruebas para que lo veamos tal cual Él es. Muchos cristianos tienen un Dios de llavero, Ayer me mandaron un llavero de regalo precioso desde el Uruguay. Hermoso el llavero. Y algunos tienen un Dios como el llavero. Lo tienen ahí, cuelga, anda por ahí. Llega a la casa, agarra el llavero, lo mira, usa la llave. Otros tienen un Dios de mesita de luz. Ahí en la mesita de luz dejamos los remedios, el celular, cosas pequeñitas. Y algunos tienen un Dios así, pequeñito, de mesita de luz. Otros tienen un Dios de botiquín. Generalmente detrás del espejo del baño ahí hay un botiquín, una cajita ahí. Hay un par de aspirina, una gasa, un algodón, un hisopo, no sé qué ponen ahí. Y algunos tienen un Dios de botiquín, algo chiquito, pero Dios es grande, es poderoso, gigante, dice la Biblia. ¿Y dónde lo veo? ¿Y dónde lo encuentro? Cuando estoy en diversas pruebas. Cuando estoy en diversas pruebas, porque todo me supera. No sé qué hacer, estoy confundido, estoy en prueba. Y entonces no me queda otra, tengo que buscar a Dios. Lo tengo que buscar a Él. Y entonces Dios dice, ahora siéntate, porque vas a aprender la gran lección. Y tu fe saldrá más purificada y más valiosa que el oro mismo. Hermanos, decía allí la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10. Quiero que mire ese pasaje ahí un poquito, por favor. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 12 y 13, Primera de Corintios, el capítulo 10 y los versículos 12 y 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 10 y los versículos 12 y 13. Dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dos lecciones, una en cada versículo. Todos los versículos anteriores hasta el 1 viene hablando de los fracasos de Israel desde que salió de Egipto. Todos los tropiezos, todos los pecados más tremendos son enumerados allí. Entonces hay algunos que miran la historia de Israel y dicen, ese pecado, ese no voy a cometer yo. Eso no voy a actuar yo así.
nos sentimos como mejores y que nosotros tendríamos un mejor comportamiento en una situación como esa. Y entonces Dios enciende la luz y dice, el que piensa que va a estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, Dios está diciendo, no tenga una confianza puesta en sí mismo. Eso es lo que le pasó al pueblo, por eso ellos quedaron en el desierto, quedaron postrados, muertos se quedaron. Toda una generación. Y Dios dice, miren en el espejo de la historia, como en los autos que tienen su espejo retrovisor. Es para usarlo, hay que mirar quién viene atrás, hay que mirar la historia, mire la historia de Israel, no repitamos esos pecados, no tropecemos de la misma forma que lo hicieron ellos. Y si alguien piensa que esas clases de pecados no lo podemos hacer nosotros, Dios le dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahora en el versículo 13 dice dos cosas maravillosas. Él usa la palabra tentación aquí. Pero hermanos, Dios nunca nos prueba más allá de lo que nosotros podamos resistir. Lo que el texto nos está enseñando, que donde van nuestras pruebas, Jesús va con nosotros. Él nos acompaña en el fuego de nuestras pruebas. Él camina junto a nosotros. Dios nunca, hermano, nos va a probar más allá de lo que podamos resistir. Y ahora termina con una expresión de esperanza. El versículo 13 dice, porque Dios dará la salida. Él es el que conoce la puerta de salida de nuestras pruebas. Él es el que conoce cómo escapamos nosotros de las pruebas, cómo nos liberamos de ellas. Las pruebas, hermanos, y su fin necesitan de una actuación de Dios. Dice, Él nos dará junto con la tentación. Voy a leerlo de forma textual. Dice ahí la palabra, hermanos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que nadie diga después, me perdí porque Dios no me ayudó. Sí, Dios siempre nos ayuda. Y en términos muy llamativos, como dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, Dios siempre nos da la salida. Ahora hay una palabra que decía Pedro en los textos que leímos, dice, si nosotros somos vituperados por causa del nombre de Cristo, dice, y la gente nos mira a modo de malhechor, la gente nos mira, hermano, que estamos en las pruebas, que la vida se nos complicó y dice, este debe ser un sinvergüenza, un delincuente, y hablan así de nosotros. Y entonces Pedro dice, vamos a ser vituperados, dice, como al modo de malhechor. La gente nos va a tratar como delincuentes. Alguno hasta se le escapará y dirá, ese dolor que está pasando en su vida lo merece por mala persona. Ni saben por qué estamos pasando por eso. Ni saben que hay una lección de Dios en medio de los problemas que nos azotan. Pero la palabra vituperados habla de una humillación. La palabra vituperado habla de una deshonra. Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos a ser humillados, deshonrados. La palabra vituperio también significa ofensa. ¿No fue acaso las palabras que usó la mujer de Job cuando le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Quiso lastimar la fe de Job. Quiso ofender la fe de Job. Quiso, hermanos, ofender la comunión de Job con Dios, con esas palabras. Pero Job había dicho, dice, aunque Dios me matare, yo en Él esperaré. Él se expresó, esa fue su declaración de fe. Dice, ¿puede Dios matarnos? Yo igual voy a seguir esperando en Él. Mi fe no se negocia, mi fe no se altera. La fe de Job estaba firme, hermano. Y ese hombre sí que pasó duras pruebas. Ninguno de nosotros pasó prueba al estilo de Job o al nivel de Job. Dice, cuando seáis vituperados, humillados, deshonrados. Y un día el hombre le dice a la esposa, quizás un hombre incrédulo, le dice a su esposa creyente, desde este domingo, querida, no va más a la iglesia. Se terminó la iglesia para ti. La iglesia no te sirve, la iglesia no me sirve. Y el hombre ahí la maltrata, la mujer le dice, no vas más a la iglesia. O una mujer agarra y le dice ahí al hombre, ya tenés que decidirte, tu religión, tu fe, tu Dios o yo.
Y la mujer le plantea el problema. Y usted en el trabajo, el patrón le dice, ya no vas a ir ahora a la iglesia. O te consagras al trabajo o te vas con la iglesia. Porque la iglesia no te da de comer, yo te pago, yo soy el que te da el dinero. Y a veces somos humillados, somos vituperados, como dice la Biblia. Y estamos siendo sometidos a una prueba. Por la gente con la cual nos rodeamos todos los días. En el ambiente familiar, en el ambiente laboral. Pero ahí es donde tenemos que tomar una decisión de mirar las pruebas con gozo. Qué cosa tremenda. Eso hay que pensar bien, hermano. ¿Cómo hago para pararme con gozo en medio de todos los problemas? Cuando hay sufrimientos que son verdaderos, reales, crueles. Y la Biblia me invita a mantener el gozo. Habría que, no lo vamos a hacer, pero habría que leer el capítulo 5 de Mateo cuando habla de las bienaventuranzas. Y una de esas bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa consolación viene de Dios. Y hay pruebas que nos hacen llorar a nosotros. Y no una lágrima ni dos, muchas horas, días llorando a veces en medio de las pruebas. La Biblia dice, muy feliz, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oh, yo no tengo que manchar mi corazón cuando estoy pasando por problemas, tengo que conservarlo limpio. Dice la Biblia, muy feliz, bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿En dónde? En medio de mis pruebas. ¿En dónde? Cuando siento que Jesús está caminando en medio de las pruebas de fuego que estoy pasando. Siento los pasos del Señor a mi lado. Una mirada a Isaías capítulo 43, unos 3 textos más y terminamos. Habría mucho más, pero dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Ese es un texto que le voy a dar. Si usted no lo conoce, sería muy interesante que pudiera guardarlo en algún lugar donde lo pueda ver seguido. Isaías, el capítulo 43, versículo 2. Isaías, el capítulo 43 y el versículo 2. Pues así dice la palabra del Señor. Dice, cuando pues por las aguas yo estaré contigo. Eso dice Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. No te vas a quedar ahí con los inundados. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué no arde esa llama en mí? Porque ese fuego purificador. Es un fuego de Dios para purificarnos, para hacernos mejores cristianos. No es un fuego que nos consume, que nos vuelve ceniza. Es un fuego que nos purifica. Dice aquí Isaías, hermano, en ese versículo 2, dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Quién puede dar testimonio de eso, de pasar por el fuego y no quemarse? Aquellos 3 muchachos en Babilonia, ¿no? Vamos a leer eso para recordar y después un texto más y terminamos. Vamos a leer para recordar, refrescar nuestra memoria de esos muchachos en Babilonia que pasaron por el fuego y vieron cumplir aquí esta promesa de Dios en su vida. El libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. Daniel, el capítulo 3, verso 14. Y vamos a leer poniendo atención, no voy a explicar todos los pasajes, ya lo he hecho alguna vez. Lo volveré a hacer más adelante si Dios lo permite, pero hoy solamente lo vamos a leer y dejar que la Biblia nos hable directamente al corazón. Esta historia de fe, cómo la fe de esos muchachos salió fortalecida después de haber pasado por el horno de fuego y la razón por que ellos aprendieron a caminar con Jesús en el fuego. Ya lo va a ver a eso. Daniel entonces, capítulo 3, verso 14, porque había allí un decreto, un edicto, un documento, que cuando todos sintieran el sonido de ciertos instrumentos tenían que arrodillarse donde estaban y honrar una estatua que habían levantado. Y estos muchachos se negaron a eso. Y ahí viene la historia, verso 14. Nabucodonosor, que era el rey, él habló y les dijo a estos 3 muchachos que le habían cambiado el nombre, ahora le habían puesto Sadrach, Mesach y Abednego. Esos no eran los nombres reales, fueron nombres que le pusieron los caldeos.
Dice que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que el oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 3 muchachos jóvenes, andaban por los 20 años, muchachos llenos de fe, con convicciones profundas en la palabra de Dios, conocedores de los mandamientos. Dios dijo que no te harás imagen de él, ni en la tierra, ni debajo de nada, ninguna imagen. Ellos estaban comprometidos con la palabra de Dios, no se iban a postrar ante ninguna imagen, no iban a cambiar su doctrina para salvar sus vidas. Y entonces le hablan cara a cara al rey Nabucodonosor con toda la historia de hombre violento, conquistador que tenía. Era la persona que era el número 1 del imperio mundial, hermanos. Y estos 3 muchachitos, impulsados por su fe, le dicen mirándolo a la cara: sepas tú, oh rey, que el Dios que nosotros tenemos puede librarnos del horno de fuego. La gente diría: qué atrevido, qué insolentes, ¿cómo le van a hablar así al rey? Pero estaban hablando desde su convicción, desde su fe. Tenemos un Dios que es poderoso, Él puede librarnos. Y le dice: tú tienes que saber eso, rey, que no es necesario que te respondamos, porque nuestra doctrina no se negocia, no se pisotea. Si Dios dijo que no debo postrarme ante imágenes, no lo vamos a hacer. Enciende el horno, tranquilo, busca leña, tranquilo. Enojado el rey, agarró los hombres más fuertes, los más vigorosos, dice el texto, y los ataron para asegurarse bien, y los tiraron al horno de fuego. Pero cuando usted sigue en la lectura, usted va a encontrar que hay 4 personas en el horno. Observe el verso 26, muy rapidito allí, verso 26, ya están los muchachos en el horno de fuego. Dice el texto: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Hermanos, porque allí dice el verso 25, dice verso 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y entonces Nabucodonosor plantea, dice: pero no fueron 3 los que tiramos, ¿cómo que hay 4? Y ahí estaba Jesús. Eso es lo que se llama una cristofanía, que quiere decir una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Así como estuvo con esos muchachos en el horno de fuego, el mismo Jesús está en nuestra vida, caminando junto a nosotros en medio de las pruebas de fuego. No nos dejemos sorprender por el fuego de la prueba. Jesús camina con nosotros, Él nos orienta en el medio de las pruebas, Él nos guía y Él nos lleva hasta la puerta de salida de las pruebas. Ahí estuvo Él en el horno con esos muchachos, salieron de allí, no tenían olor a fuego, dice la Biblia, no tenían olor a humo, a nada, salieron así como entraron. Y cuando los que lo tiraron se asomaron, ¡pum!, se murieron quemados. Ese es el Dios que protege. Hermano, estos no son cuentitos para los niños.
Estas son historias de fe de las cuales nosotros debemos imitar. Imitar la conducta de esos muchachos jóvenes. Jesús pasea junto a nosotros por las pruebas de fuego. Pero hay un lugar donde el Señor Jesús no va a estar. Y es en las llamas eternas del infierno. Y ahí va a haber mucha gente. Mire aquí un pasaje en Isaías. Ya vamos ahí terminando, hermano. En Isaías, dé una miradita ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, capítulo 33 de Isaías, verso 14. Solamente por tomar uno de los muchos textos que hablan de ese lugar de llamas eternas, de tormentos eternos. Isaías capítulo 33, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, Isaías el capítulo 33, versículo 14. Dice la palabra: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Yo quería insistir en esa diferencia. El fuego de la prueba que habla Pedro no es un fuego consumidor, destructor, que reduce toda ceniza. El fuego que habla Pedro es un fuego purificador, para purificar nuestra fe, para alentar nuestra fe. Pero la Biblia también habla de otra clase de fuego y que es eterno, llamas eternas. Y aquí Isaías mismo lo presenta en ese término: ¿quién de nosotros habitará con llamas eternas? El mundo pecador tiene que saber que hay un lugar que tiene llamas y que son eternas. Es como una cárcel de fuego, como prisiones de fuego. Nadie podrá salir de ese lugar, nadie podrá escapar de ese lugar. Es el lugar del cual Jesús le llamó el infierno, y Jesús dijo: es el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, dice Jesús. Todo el capítulo 9 de Marcos, del verso 41 en adelante, una vez y otra vez Jesús repite esa frase: es el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es el mismo lugar que habla Isaías, las llamas eternas. Así que el fuego de nuestras pruebas, aprovechémoslo para aprender lecciones de Dios. No van a ser sin sufrimiento. La Biblia dice en el libro de Hechos que después de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Es decir, que nuestra llegada al cielo, hermano, no será sin problema. Habrá muchas luchas, habrá duras batallas en el camino. Pero Jesús camina con nosotros en el fuego de la prueba. Pero aquí en estas llamas eternas, esta es una alerta para los pecadores no arrepentidos, para los que no conocen a Cristo. Porque estas llamas son diferentes, estas llamas son de tormento, estas llamas son de sufrimiento. El rico en el Evangelio de Lucas 16, del verso 19 al 31, explicó en detalle cómo era ese lugar, y él en su propia carne estaba padeciendo el tormento de esas llamas. Lugar de tormento, el lugar de la separación eterna de Dios. Frente a ese lugar, dice la carta de Judas, en el versículo 23, dice la Biblia, dice: de algunos tened misericordia, y dice: y rescatadlo del fuego. Una vez que se caigan en la llama del infierno no vamos a poder rescatar a nadie. Pero ya hay mucha gente a nuestro alrededor sintiendo el calor de las llamas del infierno. A eso tenemos que rescatarlo, que no se caigan. Porque si caen en las prisiones eternas ya nadie podrá hacer nada por ellos. Por eso esa es la voz para nosotros, para anunciar el mensaje del Evangelio y que nadie vaya a esas llamas eternas. El fuego de la prueba, hermanos, debe fortalecernos, debe enriquecernos, debe purificar nuestra fe. No nos estemos allí quejando con Dios en las pruebas, sino más bien busquémoslos a Dios y aprendamos la lección, y podemos también nosotros andar en esa senda victoriosa que anduvo José, que anduvo Job, de los que hemos mencionado en esta noche. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por cada alma aquí en este lugar. Y oramos, Padre, para que tu palabra nos ayude y nos fortalezca. Y seguramente algunos de nosotros estamos pasando por una u otra clase de prueba. Quizás diversas pruebas, como dice tu palabra. Y necesitamos de tu ayuda, de sentir tu mano, de sentir la presencia, los pasos del Señor Jesús, mientras vamos caminando en las llamas de fuego, de prueba sobre nuestra vida.
Y oramos, Padre, para que tú derrames misericordia sobre aquellos pecadores que aún no te reconocen como el Salvador, para que ellos no lleguen a las otras llamas, al fuego consumidor, al tormento eterno, y que nosotros podamos hacer un trabajo de predicación para alertar, para advertir y para guiar al pecador a un encuentro con Cristo, y que Él sea el Salvador de su vida. Bendice tu palabra, Dios. Bendice cada vida aquí en este lugar, los que nos ven, los que nos escuchan desde lejos, que tu palabra no vuelva vacía, haga una obra en ellos. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra en esta hora. Voy a pedir, hermano Josué,